Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iglesia de Cristo? Bienvenido, bienvenida una vez más a su programa favorito, En la Mesa con los Hermanos. Un programa que nació en el corazón de Dios, en conexión con el cielo, para las familias. Te damos la bienvenida con los brazos abiertos y que nuestro Dios, el Eterno de Israel, bendiga cada día tu vida. Su palabra dice que las bendiciones de Dios nos alcanzarán hasta el último día de nuestra existencia. Desde ya, bienvenida, bienvenido a tu programa favorito, pero no te quedes solamente tú con esta bendición. Desde ya te invitamos, te retamos en esta hora para que tú compartas este link, para que te reúnas, comparte este programa con tus contactos, con tus familiares, con tus vecinos, con tus personas más cercanas. Creemos que la bendición de Dios, su palabra dice, dad de gracia lo que de gracia recibes. Por lo tanto, te invitamos a que no solo tú te quedes con esta bendición grande. En la Mesa con los Hermanos, un programa que nació en el corazón de Dios para las familias en conexión con el cielo. Aquí siempre en la Mesa con los Hermanos encuentras una respuesta que nace en el corazón de Dios. Por eso es interesante que tú comiences a compartir este link. Vamos, te invitamos a que lo compartas, te invitamos a que no te quedes tú solo o tú sola con esta bendición. Creemos que hay muchas familias que Dios a través de este programa en la Mesa con los Hermanos está dispuesto a bendecir. Hoy es un tema interesante, como todos los jueves. Estaremos hablando de los celos a la luz de la palabra. Por lo tanto, toma tu lápiz, toma tu bolígrafo, toma tu cuaderno, toma una hoja, escribe la inquietud que tú tengas. Es importante que si tienes alguna petición en la Mesa con los Hermanos, estaremos orando por ti en vivo para que tú veas cómo Dios se glorifica de una manera especial. Desde ya, pues te damos ese caluroso abrazo desde la distancia y que sea Dios cada día añadiendo bendición a tu vida. Hoy es un programa maravilloso, como todos los jueves. Estaremos hablando de un tema bien espinoso, de un tema que mucha gente aún no sabe diferenciar, de un tema que mucha gente cree que no tiene una connotación espiritual, pero que sí la tiene. En la Mesa con los Hermanos, hoy jueves, estaremos hablando de los celos. Aquellos celos a la luz de la palabra. Si tú conoces a alguien que tenga un problema de esto, entonces ve, compártele el link, llámalo, invítalo a tu casa, toma tu dispositivo, comparte esta bendición porque sabemos que Dios hablará a nuestras vidas. Como todos los jueves, por acá tenemos a nuestro hermano Uger Mar, que es un hijo de esta casa. Uger, bienvenido a la Mesa con los Hermanos una vez más y saluda a la iglesia, Uger. Bienvenido, pastor, bienvenido, hermano Silver, bienvenidos, iglesia, buenas noches. Esperamos en Dios que sea Dios en medio de este programa. Creemos que vamos a bendecir tu vida, creemos en Dios de que Él tiene el control de todas las cosas. Por eso bendigo tu vida y sé que tú tienes en la mente a esa persona que puedes ayudar a través de este programa. Dios te bendiga. Es interesante recordar que tenemos testimonios poderosos, testimonios fehacientes de lo que Dios ha hecho a través de este programa, de cuánto Dios ha bendecido a mucha gente porque tomaron la decisión en compartir el link, tomaron la decisión en decirle a alguien bien cercano, hoy ven, te invito a una bendición, quiero que participes junto a mí. También por acá tenemos por el set en la Mesa con los Hermanos a nuestro hermano Silver Pinto. Silver, bienvenido, Silver, una vez más a su programa favorito, En la Mesa con los Hermanos. Bueno, buenas noches, mis pastores. De verdad que es un honor y un privilegio estar nuevamente en este set dirigiéndonos a la audiencia cristiana y no cristiana que se conectan en vivo a este programa para aprender un poco acerca más de la palabra de Dios. Cada uno de los temas que aquí debatimos, cada uno de los temas que aquí el Espíritu Santo de Dios nos permite hacer referencia, lo llevamos a la luz de la palabra para que usted se entere y salga de muchas dudas de acerca de muchos temas de los cuales usted no tenía conocimiento o si lo tenía poco. Con la sabiduría que nos ha dado el Espíritu Santo de Dios, hoy queremos llevar un tema bastante espinoso, como decía nuestro pastor, como es los celos, pero recuerden que lo vamos a hacer a la luz de la palabra. Dios me los bendiga, Dios les guarde.
Así es interesante. Es interesante aclarar que todo lo que sucede y acontece en la mesa con los hermanos es a la luz de la palabra. Pero no queremos continuar si no saludamos acá a nuestra audiencia, a la Iglesia de Cristo. Por acá tenemos pues personas conectadas. Vamos a darle un saludo bien especial a nuestra pastora de damas de este lugar, a la pastora Margie, que Dios te bendiga, a nuestra hermana Mercedes Mindiola, que Dios te bendiga, Adriana Patricia López Pimienta, te bendecimos. Bendecimos a nuestro pastor Joaner, que hoy se encuentra en casita, a nuestra hermana Anelvis Castilla, también le bendecimos, a nuestra hermana Ruby. Por acá tenemos a Miladis Rodríguez, también queremos saludarte en esta hora, Milady, que Dios te bendiga. Dairis Barrios, pues esa mujer de Dios también la bendecimos en esta hora. A Milton Castrillón, que Dios te bendiga, Milton. A nuestra hermana Elsie, tenemos a nuestra hermana Levis Paola Acosta Lozada, desde el Cooperativo para el Mundo, te bendecimos. Bendecimos también a Oscari Daniel, Elimar Velázquez y a todas aquellas personas que se están conectando en esta hora. Queremos hablar de ese tema como lo anunciamos al comienzo, y es los celos a la luz de la palabra. Es interesante, por acá también se acaba de conectar nuestra fan favorita, Leivis Ochoa Redondo, desde la calle 11, te bendecimos, Leivis, que Dios te bendiga. Beatriz Rosado, Levis Paola Costa, te bendecimos. ¿Y cuántas personas tenemos conectadas, Uger? A esta hora hay 46 conectados, pastor. Bueno, es importante que siga. Que sigas compartiendo, sigue compartiendo el link para que siga Dios obrando. Amén. Entonces, vamos a hablar de algo bien interesante a lo que vinimos. Venimos a hablar de los celos. De los celos. Muy buen tema. Es un tema que mucha gente cree que es natural sentir, pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Nos gustaría que allá en casa, allá donde estás, tomaras la Biblia y te fueras al libro de Gálatas, capítulo 5. Estaba extrañando a esa mujer, a Luz Miriam León Ospino, la mujer con las rodillas de acero. Señor. Sí, ella, la estructura de sus rodillas es para permanecer sobre ella. Nuestro hermano Julio Quintero acaba de conectarse. Julio, te bendecimos. También saludamos a Amanda Atencio. Bueno, es importante que nos vayamos a la palabra. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 al verso 20. ¿Están allí todos en casa? Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice así la palabra del Eterno, dice, y manifiesta son las obras de la carne, que son, allí hay 2 puntos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Vamos a seguir hasta el 21 y dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí es interesante, también queremos enviarle un saludo bien especial a Lorena Salgado y a nuestra pastora Piedad Ospino, que se encuentra en la UCI de Jesucristo. Así Nuestra es. pastora está en Adulán, en el refugio de Dios, está orando. Madre, te está bendecimos. allí concentrada con el Señor. Y bueno,
Bendecimos a todas esas personas que se están conectando, que creemos que son de gran bendición para esta iglesia. Vamos a partir desde un punto de inicio. Vamos a hablar de los celos a la luz de la palabra, pero queremos dejar algo claro para que no entremos en polémicas. Listo, pastor. Está entendido por la palabra. Dice el libro de Gálatas 5:19, dice, manifiesta son las obras de la carne. ¿Verdad? La palabra manifestar es mostrar. Entonces, comienza a dar una lista de aquellas cosas que son manifestaciones de la carne. Borracheras, orgías, lascivia, adulterio, fornicación, contiendas, disensiones, herejía y los celos. Lo que implica, para no entrar en más discusiones, que los celos tienen una naturaleza de origen. ¿Y cuál es la naturaleza de los celos? Que es un producto de la carne. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Entonces, la segunda parte del versículo 21 dice que aquellos que practican tales cosas, dice Pablo, siempre los he amonestado por lo mismo. Es decir, que aquellos que le dan vivencia a lo que la carne está ofreciendo o a lo que la carne muestra, dice la Biblia que ellos no entrarán ¿a qué? Al reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo bajo esa determinación? Sí, así es, mi pastor. Punto 1, que los celos tienen como naturaleza que se originan en la carne. Punto 2, el que practica los celos sabe que no puede entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Entonces, aquellos hombres o aquellas mujeres o aquellos cristianos que somos celosos obsesivos, producidos por la carne, estamos en serios problemas. Entonces, a mí me gustaría que analizáramos esto. En la Biblia hay muchos, cientos de versículos que hablan acerca de este tema. Vamos a empezar por ti, Uger. A mí me gustaría que nos explicaras con relación a este tema bien interesante, bueno, a los celos. Amén. Bueno, pastor, acabamos de escuchar una definición dada por la palabra, obra de la carne. Es algo que se muestra en nuestra carne, es algo que refleja nuestra carne. Por ahí, investigando sobre lo que son los celos, en el hebreo, la palabra celo viene del hebreo kinat, que denota una cualidad o emoción. Las emociones sabemos que se producen en nuestra carne, pastores. Es Son algo que se produce. Pero esta correcto. emoción, así como el hombre representa cosas buenas, puede dar amor, también puede generar emociones Contrarias. Correcto. Por eso es que una definición que yo encontraba de celos es que puede ser tanto positiva como negativa, sabiendo que es una obra de la carne. Pero encontramos en la misma palabra, en Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor está hablando a la iglesia de la Odisea, es muy claro con ellos. Le dice, por cuanto no eres ni frío, ni tampoco eres caliente, te vomitaré, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué sucede? Que el celo como tal, el celo aquel que genera una tibieza en ti, porque lastimosamente muchas veces nosotros humanamente en esta carne, ese celo carnal que te lleva a una obsesión, a maltratar, a ultrajar, o también, o a relajarte en lo que es importante, porque Dios en Apocalipsis capítulo 3, vamos a leerlo, para que entendamos lo que el Señor me regalaba ahí. Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 20. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3. ¿3 qué? 20. 3:20. Comenzamos desde el 14. Pero ya esa parte dice así: por tanto yo te aconsejo, dice el 18, vamos a comenzar a partir del 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Sé pues, dice el 19, celoso y arrepiéntete. Hablando del celo carnal, el pastor hablaba, es una obra de la carne, pero ahí tenemos que entender que este celo, como es una emoción, pastor, porque nosotros generamos emociones, ese celo puede ser positivo o puede ser negativo. Y nosotros tenemos que entender que como cristianos, esa tibieza en nosotros que somos hoy y no somos mañana, es un problema delante de Dios. Y Él dice en su palabra en Apocalipsis, nos vomitará de su boca. Con respecto a esto, pastor, el significado de la palabra celos en el griego es celos. Y esta palabra significa en el griego, tiene una connotación similar a lo que es ebullición, cuando el rostro de una persona se le está colocando colorado. Una persona está sonrojada, es decir, se está emocionando, cuando la persona se está irando. Por eso es que nosotros encontramos en la palabra que Dios es celoso con lo de Él. Dios muchas veces, cuidando lo que Él creó para Él, generó que en el pueblo pasara por situaciones, buscando de que el pueblo se devolviera. Eso es lo que Dios me enseñaba. En Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Porque es que el celo, lastimosamente el celo nos lleva, el celo negativo, hablemos así, pastor, no sé si es posible hablar de positivo o negativo. Hay un celo que es, pastor, ¿qué iba a decir? No, el celo como tal, la Biblia no describe celo negativo y celo positivo. De pronto para diferenciarlo del celo, yo podría complementarte ahí algo, Uber. La palabra nos habla del celo de Dios, que es el que podríamos decir que es el celo positivo. Amén, o el celo en buen sentido. Y el celo negativo es aquel que degrada. Correcto. Por eso definirlo ya, porque es que es una emoción, partamos. A mí Dios me enseñaba de que el celo es una emoción, es algo que nosotros sentimos. La forma como tú lo vayas a manifestar, ahí es que está el problema, pastor. Por eso es que nosotros, si vamos, por eso es que Dios me regalaba varias cosas que debemos buscar para que... Es posible que tengamos o hayamos sentido celo por algo, porque eso es una gran verdad. Así es, Señor. Bajo ese concepto, seguimos. Entonces, Suger. Bueno, entonces, ¿pero qué sucede? Hay que comenzar a controlar ese sentimiento o esa emoción que sentimos. Por eso Dios me regalaba 4 cosas que debemos tener nosotros cuando ese sentimiento nos va a llevar a hacer algo, un acto que vaya a destruir la obra que Dios puso en nuestras manos. Entonces Dios me regalaba 4 cosas, pastores. Hay que comenzar a buscar confianza, tener la confianza plena en Dios. Porque separados de Él, dice la Biblia, nada podemos hacer. Así es. Pero algo también que es muy importante, y el libro de Proverbios nos enseña, buscar sabiduría. Por eso Dios a Josué, pastor, le decía que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tenemos que entender que separarnos de la palabra, que es la sabiduría de Dios, que Él nos regaló, puede ocasionar que aquello que sintamos lo llevemos a un campo que Él no quiere que pasemos. Amén. Amén, así es. Y algo que también me regalaba Dios, una tercera cosa es la mansedumbre. En Santiago capítulo 3, versículo, vamos a leerlo en Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. La sabiduría de lo alto. Esta sabiduría te tiene que llevar a algo que es muy importante en Dios, que es la mansedumbre, que es fruto del Espíritu. Esta sabiduría que viene de Dios te va a llevar a algo que se llama fruto del Espíritu. Como dice la palabra en el 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Entonces, amén, así es. Entonces, 4 cosas que me regalaba el Señor. Tíralas de una. Confianza,
sabiduría, mansedumbre y una de las cosas más importantes, fruto del Espíritu, que en Gálatas capítulo 5 nos las explica. El amor, porque usted genera amor o generas odio, fruto de la carne, fruto del Espíritu. Mansedumbre. Cuando tú eres una persona mansa, dice la Biblia que hay un versículo que el pastor Jairo dice mucho creo que es que cuando tú corriges al necio, corrija al necio y te hace sabio. Corrija al sabio y te hace sabio. Corrija al necio y te meterás en problemas. amén. Esas fueron las cosas que el Señor inicialmente me regalaba, pastor, sobre lo que es el celo. Yo quiero que Silver, conforme a la naturaleza de lo que implican los celos, pues comience a enseñarnos esto. Bueno, vamos nuevamente a lo que dice Gálatas 5:19 y dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, cuando dice que manifiestas son las obras de la carne, quiere decir que los celos, como los dice aquí, los relata la palabra, es una obra de la carne. Y por ende, como es una obra manifiesta, no la podemos ignorar. O sea, que es normal que en nosotros hay un deseo natural hacia estas cosas. Hacia estas cosas, como le decía el pastor Jairo. En cualquier momento de nuestra vida podemos sentir celos. Pero este tipo de cosas, los celos y todas estas obras de la carne que menciona aquí este capítulo, debemos enfrentarlo. Pero para poder enfrentarlo, primero tenemos que reconocerlo. Reconocer que es un pecado, reconocer que nos está afectando, reconocer que no hay algo que me deja producir, no hay algo que me deja avanzar. Entonces, una de las formas es reconocerlo. Y en mi definición de los celos, englomeradas conclusiones de lo que ustedes han dicho, yo tengo por acá que el celo es una no tolerancia a la rivalidad. O sea, es un ardor, es una envidia que se puede referirse a la hostilidad que se siente por alguien. O sea, siempre vamos a ver el celo como va a producir en nosotros una envidia, va a producir en nosotros un ardor de algo, una hostilidad hacia la rivalidad con alguien porque alguien está prosperando o porque alguien tiene algo que yo no tengo, ya sea en la forma física, ya sea en la forma material o ya sea también en la forma ministerial, porque vemos en la iglesia los celos ministeriales, cuando una persona se le ve el desarrollo espiritual más que otra, aquella persona se siente un poco, o que esa persona la use más en la iglesia, ya esa persona, X o Y persona empieza a sentir celos y puede decir, ¿por qué a él lo usan? ¿Por qué a él lo usan más en la iglesia y a mí no? Entonces, yo aquí ande voy a algo que decía un personaje allá en mi puesto de trabajo. Decía, algo debes estar haciendo mal. Entonces, es ahí cuando debemos reconocer cuál es que esto que nos está sucediendo nos está afectando. Entonces, si a mí no me usan en la iglesia o X persona está prosperando más que yo, tenemos que autoanalizarnos. Y hablando de los celos, en la parte que tocaba Uger de los celos negativos, celos positivos, podemos llamar el celo positivo como el celo de Dios, que lo dicen en el libro de Éxodo, capítulo 24, que habla que Dios es un Dios celoso. Pero en el libro de Efesios, capítulo 5, habla de imitar también el celo de Dios. Entonces, miren, dice que el celo en la Biblia nos estimula a seguir tras el amor y afirma que el amor no es celoso, o sea, que no es envidioso. Eso nos dice. Pero nos dice que Dios es un Dios celoso y que debemos imitarlo. Entonces, podríamos decir que ahí hay una contradicción de que si nos dicen que Dios es un Dios celoso y que debemos imitar a Dios, pero dicen que los celos son frutos de la carne, que es una obra manifiesta. Entonces, ahí es donde debemos sacar de duda a las personas y decirles la diferencia que esto conlleva entre el celo de Dios y el celo en mal sentido. Podemos hablar del celo en buen sentido, que es el de Dios, y el celo en mal sentido, que es ese celo carnal que nos lleva de pronto a degradar, a destruir. Entonces, ese celo de Dios
ese celo que te incita a ti a defender las cosas de Dios y también de Dios defenderte a ti, porque es que Dios es celoso con su obra, Dios es celoso consigo mismo, Dios es celoso con sus hijos. Y ese es el celo del cual nosotros debemos contagiarnos por la obra de Dios, de guardar, porque es que el celo de Dios nos lleva a la adoración verdadera. Ese es el celo del cual nosotros debemos contagiarnos. Pero este celo, en mal sentido, el celo carnal, que las obras de la carne, aquí en el libro de Gálatas, dicen que son manifiestas, ese es el celo que debemos erradicar de nuestras vidas. Amén. Bueno, recogiendo todos los conceptos, vamos a definir ciertas cosas. Entendamos aquella definición de lo que en sí es el principio del amor, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia con relación a esto? Dice que el amor, 1 Corintios capítulo 3. Correcto. El amor no es jactancioso, no se envanece, todo lo soporta, todo lo sobrelleva, todo lo entiende. Es decir, que ese es el diseño verdadero. En el diseño del amor, que Dios estableció, no tiene la cabida de la definición celo como obra manifestada en la carne. Yo quiero ponerle un poquito más de picante a esto. Yo quiero establecer unas definiciones acerca de lo que son los celos. Aquel celo que muestra la obra de la carne. Y por ende, aquí hay una persona que dice, Adriana Patricia López Pimienta dice, el celo enferma. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que entendamos esto de esta manera. Vamos a ver en sí qué son los celos. Los celos, conforme a lo que Gálatas está estableciendo, que es una obra de la carne, y que el que practica tal cosa no hereda el reino de los cielos. Es decir, que cuando una persona es extremadamente celoso y manifiesta en acciones y palabras su conducta por el celo que está sintiendo, aquella persona tiene automáticamente el reino de los cielos cerrado. Porque no va a entrar. No va a entrar. Entonces, los celos tienen una naturaleza específica. Aquellos celos humanos que son enfermizos, aquellos celos humanos que enferman y que deterioran. ¿Cuál es la naturaleza de los celos? Punto 1. Mira lo que busca el celo: romper relaciones. ¿Entre quién? Entre esposos, entre amigos, entre novios, entre hermanos, entre familias, entre compañeros profesionales, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender que un celo inculcado en la carne y manifestado por la carne tiene como naturaleza ¿qué? Romper relaciones. Hay una parte en la Biblia que dice que Satanás vino a matar, a dividir, a destruir. Entonces, un elemento destruidor de relaciones es el celo. Ahora, vamos a ver unas manifestaciones o unas definiciones claras de lo que son realmente los celos, y cada quien se posiciona en el lugar que cree que debe estar. Tenemos acá la primera definición. Dice, es un estado emotivo ansioso que padece un día sino de amor, poder y dominio propio. Es decir, que el miedo en un hijo de Dios no tiene por qué permanecer producido por el celo. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, señor. Entonces, otra definición que encontré con relación al celo es el temor a que otra persona pueda ser preferida antes que uno. Esa es otra definición de los celos. Otra definición de celo es la envidia que causa el que otra persona disfrute de algo que yo quiero para mí. Cuando tenemos este tipo de manifestaciones,
Tenemos un celo vivo, nacido en la naturaleza de la carne, pecaminoso, enfermizo. Ahora, pero yo quiero que existe el celo de Dios, ya ustedes lo tocaron. Cuando Jesucristo entra a la iglesia tiene una naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia según el Evangelio? Que fue creada como casa de oración. Y aquella casa fue convertida en un comercio, cambió la naturaleza. Cuando Jesucristo viene al templo y se encuentra aquel cuadro, Él reacciona, consumido por el celo. Así es. De que hombres y mujeres habían cambiado la naturaleza del diseño que Él había establecido. Mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Habían profanado la de casa ladrones. de Dios. Una profanación completa. Es decir, que ese celo ministerial por las cosas de Dios, cuando vemos a un hijo de Dios llevando las cosas de Dios a la perfección, tiene celo por el ministerio que Dios le dio y ese es el celo que Dios aprueba. Así es. Cuando tú dedicas tu vida a hacer lo mejor para Dios, lo haces con celo y ese celo está bien. El celo de Dios, en buen sentido. Pero ese celo ministerial tiene que llevarse en humildad, porque tampoco podemos extralimitarlos a las cosas. Una emoción bien llevada. Es correcto. Ahora, en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16, se tratan unos temas bien interesantes con relación a este tema del celo. Ahora, partiendo de que los celos que generan una actitud de envidia y resentimiento. Ojo con esto, yo quiero que comencemos a entender estos criterios que me enseña el libro de Santiago 3, versículo 16. Entonces, ¿qué buscan los celos? Generar en uno una actitud de envidia y una actitud de resentimiento. Eso es lo que busca el celo. Ahora, si mi vida comienzo a desarrollarla en el producto de la envidia y en el producto del resentimiento, ¿qué genera eso? Genera que en mí se produzca un corazón constantemente dado a la contención. Es decir, que los celos determinan o generan una influencia tan destructiva en la vida de una persona que el fin del celo es tocar el corazón de Dios, el corazón de los hijos de Dios, perdón. Así es. Eso es lo que el celo tiene como fundamento. Si es una obra nacida en la carne, entonces los celos enfermizos tienden a tocar un punto específico y es dañar el corazón, porque de la abundancia del corazón, de eso hablan los hombres. Amén. Entonces, ¿qué busca Satanás a través de esto? Generar una actitud de envidia, una actitud de resentimiento para que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia permanezcas con un corazón lleno de contienda, un corazón que siempre contienda. Amén. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta allí? Pastor, aportar algo. Hablando de lo que el pastor está diciendo, en la Biblia encontramos muchos casos. Encontramos el caso de Caín y Abel, como una emoción mal llevada, como llevó. El caso de Saúl y David. Cuando Saúl escuchaba que decían, Saúl mató miles y David 10,000, su corazón se llenó. Correcto. Entonces, Silver, ¿estamos de acuerdo hasta allí ahora? Sí. Vamos a agregar algo más, poniendo ejemplos bíblicos, porque hasta ahora hemos visto definiciones claras, precisas y concisas bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque aquí todo es a la luz de la palabra. Amén. Entonces, así es. los celos carnales, como dice la palabra, por eso iniciamos con ese verso de la Biblia del capítulo 5 del libro de Gálatas, que manifiesta son las obras de la carne y entre ellas los celos. Partiendo de allí y estar de acuerdo con lo que dijo el pastor Jairo, que los celos destruyen. Sí, señor. Los celos traen desunión, los celos traen muchas cosas, siempre y cuando sean celos que nazcan del corazón, o sea, de la carne, de ese deseo pecaminoso de la carne. Por eso dice la palabra que manifiestas son las obras de la carne. Entonces, en la Biblia, como lo mencionaba Uger, vemos muchos ejemplos de celos. Yo me voy específicamente a
en el caso de Miriam con Moisés. Llegó un momento que Miriam empezó a sentir celos de su hermano y celos de la esposa de su hermano, de la cusita, creo que era la esposa de Moisés, era una cusita. Entonces ella empezó a hablar en contra de su hermano, ella y Aarón, pero la que incitó a hablar fue Miriam. Y este celo ¿qué provocó? Provocó que hubiera de pronto, estuvieran naciendo en el corazón no solamente de Aarón, sino de las personas que estaban escuchando a Miriam, un rechazo hacia Moisés, porque ellos decían que si también Dios no había hablado por medio de ellos. Y ella ella estaba celosa porque de pronto esta mujer de Moisés iba a ocupar el puesto de Miriam en preferencia. Entonces miren lo que provocan los celos. Siendo Moisés su propio hermano, esta mujer empieza a hablar a las espaldas de Moisés y empieza a ocasionar un caos en el pueblo de Dios, que en ese momento se encontraba en el desierto. Pero, ¿qué le ocasionó esto a Miriam? ¿Qué le ocasionó? Un castigo tremendo de parte de Dios. Miriam duró una semana con una lepra encima. Y hasta que Moisés no oró a Dios nuevamente, no se le quitó esta lepra a Miriam. Entonces, los celos malintencionados, en el mal sentido de la palabra, tienen unas connotaciones que van a dañar, perjudicar nuestra vida, nuestras relaciones con nuestros familiares. Porque allí, Miriam, ¿qué produjo? Una contradicción, una rivalidad entre hermanos y entre el pueblo de Dios. Es correcto. Entonces, el celo tiene como, el celo que nace en la carne, tiene como naturaleza influenciar directamente el corazón del hombre. Amén, así es. Generar que un corazón lleno de contienda. Mira a dónde vamos. Entonces, un corazón lleno de contienda, producido por una actitud egoísta y por un resentimiento, busca algo. Ojo con esto, esto es interesante que nosotros como iglesia conozcamos estas cosas. Cuando por los celos, mi corazón, producto de la envidia y producto del resentimiento, genera mucha contención en él. Un corazón lleno de contienda siempre busca algo. Busca siempre, punto uno, ¿qué busca un corazón contencioso? Busca el bien egoísta. Así es, el bien egoísta, donde solo importan los resultados al precio que sea. Entonces, acá el fin no tiene que justificar los medios. Cuando yo tengo un corazón lleno de contienda por el celo, ¿qué busco? Busco siempre un bien egoísta. Busco mi bien sin importar lo que acontezca a mi alrededor. Que eso conduce, es que los celos, así como tú dices, son celos egoístas, siempre conducen a buscar a un solo resultado, a mi bien. Un solo resultado. Nos dicen desde fuera de cámara que hay preguntas. A mi bien solamente. Una pregunta. ¿Hay preguntas? No lo he visto. ¿En un matrimonio cristiano son válidos los celos? ¿Quién pregunta allí? ¿Dónde está eso? Pregunta uno de nuestros pastores. En un matrimonio cristiano, el único celo válido es el celo por el ministerio de Dios. Es por lo de Dios. Por las cosas de Dios, pastor. Por las cosas de Dios. Amén. Y lo único que puedo aportar ahí con respecto a eso. El libro de Éxodo, de Números, habla sobre la ley de los celos. Pero trayendo lo que dice la ley mosaica, en tiempos de la ley, cuando el hombre sentía celos, pero en estos tiempos, pastor, el hombre de Dios, a nivel de gracia, ya con Jesucristo, tiene que vivir la manifestación de lo que es el amor, tanto el hombre como la mujer. Y allá es que iba, pastor. En aquel tiempo que hacía el hombre, lo presentaba frente al sacerdote si tenía dudas de su esposa. En estos tiempos, si existimos hombres o mujeres que estamos pasando por ese tipo de problema de desconfianza, pastor, vamos a nuestros líderes y hablemos con ellos, busquemos ayuda. Hay un problema allí. Claro. Mira, ¿qué nos dice la palabra?
En el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, nos dice que debemos de seguir el amor, ¿cierto? Y en Primera de Corintios, capítulo 13, habla de la preeminencia del amor. Dice que el amor no debe ser jactancioso, no debe ser envidioso. Y si el amor no es envidioso, todo lo puede, no, todo lo soporta, no todo debe, lo sobrelleva y todo lo entiende. Si el amor no es envidioso, o sea, no debe ser celoso. Entonces, en un Amén. matrimonio cristiano, No son puede. válidos el amor. No es válido No cabe. los celos. No cabe. ¿Por qué? Los Porque celos de la carne. es una Amén, manifestación de la carne. Y la persona que todavía es cristiana practica los celos, el don de Dios, del Espíritu Santo, todavía no está morando en él. Es una persona carnal. Hay que revisar Porque mira, qué hay en el amigo, corazón. mira a dónde vamos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, que allí mismo en ese versículo con el cual iniciamos está la respuesta que si son válidos los celos en el matrimonio. No, porque dice que son manifiestas, pero por obra de la carne no es válido. Entonces, eso está claro allí. Otra cosa, ¿dice algo, Uger? Hay un comentario de una hermana. ¿Qué dice? Y sería bueno leerlo para que aclaremos. Dice, la verdad es que creo que alguna vez todos hemos sentido celos. Sí, en algún momento nosotros sentimos celos por alguna vez. Eso no se discute. Eso lo dejamos claro, sí. Lo dejamos claro al inicio. Al inicio, dice, en algún momento. Pero ojo, a veces los celos son provocados y crean en la otra persona desconfianza e inseguridad. Es correcto. Sí. Así es. Ahora, yo quiero terminar con esto. Dele, pastor. Estamos hablando de que el celo tiene la naturaleza de impactar el corazón, de generar una influencia. Cuando el celo genera la influencia en el corazón se vuelve contencioso. Habíamos dicho que un corazón contencioso tiene como propósito buscar un bien egoísta al precio que sea. Punto 2. Así es. Un corazón contencioso por el celo, ¿qué busca? Busca un protagonismo y generar división. Eso es lo que busca. Un corazón, un protagonismo y división. Y por último, un corazón contencioso siempre muestra un interés personal y busca la manera de pisotear a los demás. Ahora, es necesario aclarar esto aquí. Los celos, oiga bien esto, son unos códigos que Dios aquí en la mesa con los hermanos nos comparte. Amén. Mira esto. Los celos tienen como habitación el corazón de la carne y tienen como epicentro una sabiduría nacida en una voluntad de hombre. Amén. Pastor, hay una pregunta por acá. Hay una pregunta que dice, ¿es bueno celar a nuestros padres? ¿Usted qué piensa de eso, pastor? No. Amén. Ya creo que definimos esa cuestión. Para mí celar, los celos, que son una manifestación de la carne. El que honra, la Biblia dice, honra a padre y a madre. Y la honra no va dice celo a tus padres. Amor. Claro. Manifestaciones de amor. No se honra, no se cela a los padres, se les honra, la Biblia dice. Así es, pastor. Ahora, cuando un corazón está lleno de contienda por los celos, allí se producen tres elementos interesantes. Tres elementos para que se abra el chat de preguntas y continuamos. Listo, pastor. Elemento número 1, un corazón con celos y contencioso, siempre está limitado a la tierra. Amén. Un corazón lleno de celos, un corazón contencioso, nunca saldrá de la tierra. Siempre estará limitado a lo que la tierra y el sistema le están ofreciendo. Así es, pastor. Un corazón contencioso nunca puede sobreponerse a las caídas, ni nunca va a tener la dimensión de las águilas, porque su influencia son los celos. Es carnal. Sí. Lo carnal pertenece aquí a la tierra. Es carne. Ahora, esto es una lucha. La carne y el espíritu se oponen entre sí. Como segundo elemento, un corazón contencioso por los celos no se santifica, ni nunca quiere ser redimido. Jamás. Un corazón celoso, contencioso, por el producto de lo que la carne le está ofreciendo, nunca se santifica. Y por último, como último elemento, un corazón celoso
en la carne siempre lo mueve una fuerza diabólica y Bueno, satánica. acá tenemos otra pregunta. También. Siempre. Está bueno el chat. A mí no me han llegado esas preguntas, no sé qué pasa. Otro de nuestros pastoras, pues, nos pregunta, en el caso de Geisi, Giesi. con el profeta Eliseo, ¿se puede considerar un caso de celo por su manera de actuar o un caso de desobediencia? No, lo de Giesi fue Una la desobediencia. ¿Sí? desobediente y Desobediencia vanidoso. totalmente en todo el esplendor de su palabra. Hubo avaricia. Porque el Corazón hombre lleno de Eliseo avaricia. le había encomendado cosas, le había dado una orden y él desobedeció. Desobediente, O sea, vanidoso, Eliseo no de quiso todo. recibir en ningún momento los presentes que trajo Naamán. Dijo que no. Y Geisi se llenó de avaricia. Se llenó de avaricia y fue tras esos presentes que Naamán le había traído para Eliseo. Es que el pastor le explicaba ahorita, el pastor Jairo decía algo muy cierto. Va a buscar siempre lo terrenal, busca aquello que el sistema le está ofreciendo. O sea, ya aquí en Geisi se movió fue otro deseo carnal, no los celos, sino la avaricia y la desobediencia. Amén. Bueno, por acá se conectó nuestra pastora Piedad. Madre, que Dios te bendiga. Saludo a nuestra pastora. Bendiciones. Allí en la intimidad con el Señor, Madre, ora mucho por nosotros. Bueno, se Sabemos- abre el chat para las preguntas, mi gente. Las preguntas que tengan allí ya dispuestas para hacernos pueden irla escribiendo en el chat del grupo y con gusto, bajo la dirección del Espíritu Santo, estaremos dando unas respuestas claras, precisas y concisas. Acá hay unos consejos. Quiero que miremos estos consejos. Algo práctico de cómo evitar los celos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, primer consejo de cómo evitar los celos. Punto 1. Tener una mente renovada por Cristo. Amén. Así Y es. para tener una mente renovada por Cristo, la Biblia dice que para que eso acontezca, en nosotros tiene que haber una ruptura de pensamiento. Y el pensamiento se rompe con la adquisición de un nuevo entendimiento o de un nuevo conocimiento. Si nuestra mente, para ser renovada, tiene que ser expuesta a un conocimiento distinto. Pastor, y con respecto a eso, Proverbio 3, versículo 3 y 4 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Correcto. Entonces, si tú eres celoso o tú eres celosa y estás pasando por esto, el primer consejo que te damos desde En la Mesa con los Hermanos, el lema es claro, un programa que nació en el corazón de Dios para las familias Tenemos- en conexión con el Tenemos cielo. preguntas, con el ¿no? cielo. Entonces, Tenemos antes de la pregunta, queremos explicar bien esto. Así es. Una mente renovada por Cristo impide que tú manifiestes el celo de la carne. Entonces, pero, ¿cómo la mente se renueva? Lo dijimos ahorita, a través de un conocimiento adquirido. Gloria a Dios. Si La nos verdad. conformamos a lo que este siglo nos está ofreciendo, entonces nuestra mente nunca entenderá la naturaleza del reino, la naturaleza divina. El conocer a Cristo, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí, dice la libres. palabra. Conocimiento. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1, yo creo que usted lo tiene allá, lo acaba de decir unas partes, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación De de vuestro vuestro entendimiento, Gloria a para que Dios. comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que el Espíritu Santo de Dios renueva, reeduca y nos reorienta. Amén. Es correcto. Entonces, en un hogar cristiano no pueden haber celos producidos en la carne. No puede haber. No puede haber porque entonces nuestra mente no está siendo expuesta a la renovación que ofrece el Espíritu. La ¿Cuál es verdad la es que pregunta, Silver? Tenemos ya bastantes preguntas acá. La primera, vamos en orden. Dice, ¿el celo es un espíritu maligno? ¿Se puede reprender este sentimiento o emoción? Esa es la primera pregunta.
El celo es un espíritu maligno. ¿Y se puede qué? Reprender. Los celos no se van con solo reprenderlo. Usted tiene que entrar en una disciplina, Una renovación de en nuestro una entendimiento. renovación. Amén. Claro que como obra de la carne, el celo, claro que puede ser un espíritu maligno, porque es que usted lo está dejando que lo posea, por así decirlo. Entonces, que se adueñe de usted, que lo domine, porque hay celos que dominan a las personas, y esos celos se llaman celos enfermizos, y esos celos hemos podido evidenciar que estos celos producen o provocan a la persona que se convierte en una persona esquizofrénica, que se convierta en una persona asesina. Hay muchas personas, muchas parejas que han matado a su cónyuge por causa de los celos. Entonces sí es un espíritu maligno los celos. Si provocan esto, si es un celo carnal que provoque esta depravación, sí es un celo maligno, mi hermano. Entonces, está claro que los celos Amén, no se pastor. van a ir porque usted los reprenda. No, eso no es de reprensión, sino de... Hay que renovar nuestro entendimiento. Si el consejo es, ¿tienes problema con los celos? Hay que aceptar. Entonces, tienes que aceptar que tienes un problema. Así es. Y dos, tienes que entrar en la renovación del amén. Renovar nuestro entendimiento, fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Y cómo se fortalece nuestra vida espiritual? Estudiando la palabra. La palabra. Buscando, acercándote a tus Adquirir líderes. sabiduría. Y acercándote a tus líderes, tus Consejería. pastores, consejería. Consejería pastoral. Hay que buscar. ¿Qué otra pregunta? En una pareja, uno de los dos no es cristiano. ¿El cristiano Puede tener celos. puede tener celos? Repite la pregunta. En una pareja, uno de los dos no es cristiano. ¿El cristiano puede tener celos? No. Bueno, no. Celo por lo de No, Dios, no y sí. No y sí. Celo por lo de Claro. Dios. No y sí, porque el celo carnal, que ya del cual hablamos, que son manifiestas las obras de la carne, los celos es una obra carnal, no lo podemos sentir. Pero el sí es el celo de Dios, que esa persona que como su pareja no es cristiana y ella sí, ella no puede permitir que su esposo o su esposa vaya a degrinar la obra de Dios, vaya a hablar mal de Dios, vaya a hablar mal de la iglesia, vaya a impedir muchas cosas de la obra de Dios. Entonces, allí tiene que practicar el celo de Dios. Nuestro único médico salvador. En la mesa con los hermanos hay respuesta. Vamos a orar por esto. Amén, pastor. Aquí en vivo vamos a orar Adriana por Patricia. Ángela Lucía Arias Arias. López. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora llegamos delante de tu presencia, Señor Jesús. creyendo que en ti siempre hay, Señor. Nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra sobre este asunto, Señor, sobre orar por la salud de Así es, Ángela Padre. Lucía Arias. Señor, tómala en esta hora, Señor. Cualquier quebranto de salud que tenga desde este lugar, en la mesa con los hermanos, enviamos, Señor, una palabra de sanidad, de restauración, de liberación, para que de una manera especial tú comiences a glorificarte. Tu palabra determina, Señor, que los ángeles, ellos están puestos a nuestro servicio, al servicio de los que anhelamos la salvación. Y requerimos a ese decreto bíblico, Señor. Hacemos uso de él y con humildad, Señor, llegamos delante de ti colocando la salud de esta joven, Señor, para que seas tú obrando, para que seas tú glorificándote, Señor. Y que así como hiciste con aquel siervo de aquel centurión romano que solo enviaste la palabra, Señor, y en aquella misma hora aconteció un milagro extraordinario. Enviamos la palabra. Así creemos que en esta hora, Señor, tú te estás glorificando. Así creemos que en esta hora la vida de Ángela Lucía Arias ha sido completamente restaurada. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Esto está interesante. Tremendo. Hay más preguntas. Hay preguntas. ¿Qué otra pregunta? Dice, ¿cuál consideran ustedes que es la raíz de los celos? Usted nos hablaba al inicio de la raíz de los celos. Los celos tienen como naturaleza destruir el corazón, pero normalmente los celos son producidos por la envidia. Amén. Los celos siempre buscan producir la contención interna de nuestro corazón. Entonces, cuando la envidia genera resentimiento. Sí, señor. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Yo quiero dejarle algo claro hoy a las personas.
que se nos estaba escurriendo. Y es que en el mundo se maneja un dicho, que ya lo habíamos tocado aquí ayer en la tarde, se maneja un dicho que el que no cela, no ama. Entonces queremos darle claridad a eso, acerca de ese dicho. Vamos a ver ese dicho y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Entonces, ese dicho de que el que no cela, no ama, está mal dicho. Porque es que aquí la palabra nos está diciendo de otra forma que el amor no tiene envidia, o sea que el amor no es celoso. Y la envidia es un producto de los celos. Entonces, yo viví esos casos en mis relaciones pasadas, cuando no expresaba esos celos a alguna mujer, me decía que tú no me amas. Ay, ¿por qué no te amo? No, porque tú no me celas. Entonces yo creo que muchos de nosotros vivimos en el pasado esas cosas, que la mujer se ponía, le gustaba o les gusta sentirse celada, porque si uno no la cela, dicen que uno no la ama. Pero así entonces es. La palabra deja claro que ese celo es una obra de la carne y que nosotros los cristianos no podemos sentirlo. Al menos nosotros los cristianos no debemos practicar esa obra de la carne, ese celo. Así es. O sea que nosotros, mujer, las amamos con el amor del celo de Dios. Amén. Pastor, Amén. Iba a decir algo. En la pregunta esa, ¿qué consideramos nosotros? ¿Cuál es la raíz de los celos? Yo digo que la raíz es de donde sale, ¿no? Sí, miramos desconfianza. Raíz, ¿de dónde? Depende del asidero. Inseguridad, desconfianza. Yo diría que depende del asidero donde la persona, cristiana o no cristiana, lo tiene. Si tú lo tienes del lado de tu carne, estamos mal. Sí, señor. Si lo pones en un fundamento, en una verdad que es Jesucristo, nunca va a haber, ese celo no existe. Porque todo depende de la carne. Es de en dónde lo estás colocando. Correcto. Para justificar. Entonces, aquí hay otra pregunta. Pregunta por acá, dice, ¿qué relación tienen los celos con el autoestima? Bueno, una persona celosa tiene baja autoestima. Así es. Una persona celosa se siente insegura de sí mismo. Inferior se siente también. Se siente que siempre va a perder las cosas, nunca genera esa confianza, esa seguridad. Pero estamos hablando de cómo evitar los celos. Porque así el celo ocasiona que inferioridad, tiene un complejo de inferioridad esa persona. Claro. Ahora, o sea, si tiene complejo de inferioridad, tiene baja autoestima. Baja autoestima, correcto. Entonces, estamos dando consejo de cómo podemos evitar los celos. El punto 1 era que nuestra mente tiene que ser ¿qué? Totalmente renovada. Renovada. Y tenemos una renovación cuando mi vida, mi mente, mi corazón, todo es del Señor. Así es. Amén. Entonces al Señor no se quiere con la mitad del corazón, sino completo. El segundo consejo de cómo podemos evitar los celos es orar por la persona con la que yo deseo casarme. Estoy hablando de aquellas relaciones que no todavía han consumado el matrimonio. Pero es interesante esto. Yo estoy orando por mi esposa o estoy orando por mi esposo y oro por ella. Pero antes de que Dios me genere una respuesta, yo no puedo anteponerme o tomar decisiones sin antes mirar lo que Dios me ha dicho que haga. Así es. Correcto. Entonces, hay personas que están orando por un hermano o por una hermana para casarse, comenzaron la oración ahora y ya la siguiente semana tienen una relación. Entonces, ¿confirmó Dios? No. ¿Te moviste en la voluntad de Dios? No lo sabemos. Te estás anteponiendo aquella respuesta que Dios aún no ha dado y eso puede ser contraproducente. Ahora,
¿por qué orar por la persona antes de casarme? Porque lo que Dios une y lo que Dios confirma es lo agradable para Él. Amén. Entonces, Amén. lo que tiene como representación agradable para Dios, entonces para mí es bueno. Así es, porque dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, lo que es bueno para Dios es bueno para nosotros. Amén. Así es. Entonces, una forma de evitar los celos es esperar siempre la respuesta de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esperar la respuesta de Dios? Porque nuestros ojos son víctimas de circunstancias. A veces vemos lo que no es y por lo que no es expresamos lo que no debemos de expresar. Amén, así es. Entonces, mis palabras vienen a tomar posesión de mis acciones, producida por un celo que ha anulado completamente la respuesta de lo que Dios quiere para mi vida. Los celos llevan a la persona a un desarrollo de la imaginación bárbara. Ahí hay que cuidarse. Es que allá vamos. Una forma de evitar los celos es que tú por completo olvides el pasado de la persona con la que tú estás viviendo. Así es. Porque si tú no olvidas el pasado de lo que aquella persona vivió, tú nunca vas a dejar de ser celoso, porque siempre vas a traer un pasado al presente y vas a pensar siempre por el pasado que la mujer vivió. Amén. Por eso usted decía, pastor, que hay que renovar el entendimiento, porque si nosotros no comenzamos en Dios a sanar esas cosas que en un pasado se generaron, vamos a tener un futuro quizás frustrado, no vamos a frustrar. Claro, es que yo no puedo siempre tirarle en cara el pasado a una persona. La palabra de Dios es clara, dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Mi esposa o mi esposo pudo tener un pasado tremendo, pero si vino a Cristo, que Nueva es criatura. una nueva criatura. Entonces usted Amén, va a así vivir es. con una persona renovada, va a vivir con una persona nueva. Ya el pasado hace parte de su testimonio, Entonces, no de su presente. hay ni de su personas, futuro. hay personas que tienen matrimonio, viven con la persona, pero también viven con el pasado de la persona. Así es. Entonces, cuando hay una diferencia en el hogar, entonces el que las hace se las imagina. Así Entonces, cada vez que mi esposa me habla, yo le miro su pasado y cada acción que ella genera, yo no la tomo en la acción presente que ella está ejecutando, sino en la acción de su pasado. Entonces me convierto en juez. Entonces siempre voy a estar juzgando las acciones de ella porque no decidí olvidarme de lo que ella en un tiempo vivió. Y usted dice algo Amén. que es necesario, decisión, pastor. Si no hay una decisión, siempre Mira, vas a vivir de cosas Y mira lo pasadas. que dice la palabra en el libro de Santiago, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, miren lo que dice, esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Tremendo esto. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El mucho conflicto de muchas personas aún dentro de la iglesia se da por eso. Así es. Se da Sentimientos que porque se supone que si llegamos a Cristo es porque tenemos que vivir la vivencia en el amor de Él. Amén. Nuestras acciones, nuestro comportamiento tiene que ser que en el amor de Cristo. Amén. Y mire que... Pero ¿cómo digo yo que yo soy hijo de Dios estando con mi esposa, pero cualquier circunstancia interna en la casa, de una vez le restriego el pasado? Ey, aquí tienes que olvidarte de tu pasado Amén. para que puedas tener una vida nueva de acciones distintas. El pasado No, queda a un lado. y si Dios... Mire, aquí hay un comentario, perdón que te interrumpa, Dele, pastor. pero aquí esto es interesante. Aquí hay una persona que dice, de lo que dicen siempre el pasado siempre va a estar presente en la vida de una persona. Eso es cierto. Claro. Es que eso es cierto, el pasado siempre va a estar allí, pero mi relación no puede depender de un pasado. No, y también, pastor, ¿qué haces tú con ese pasado? Porque el problema no es el pasado, el problema es qué estás haciendo tú hoy con eso. Porque ¿de qué me sirve a mí recordar lo que me hicieron? Yo por ahí leí en un libro que dice así: ¿qué has hecho tú con lo que te hicieron?
Porque es que lastimosamente no es vivir ahí, es qué has hecho tú con eso. Porque ¿de qué te sirve restregar el pasado a otro? ¿De qué te sirve que a ti te restreguen el pasado en la cara? No, es que una persona... El pasado yo nunca lo voy a claro, borrar. es que mire lo que dice la palabra en el libro de No hay Corintios. amor, pastor. En el libro de Corintios capítulo 3 No dice... hay amor. Porque aún sois carnales, en efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No soy carnales, es una pregunta. Y andáis como hombres. Entonces, si todavía estamos redundando en el pasado de nuestra pareja, no somos, ¿sí? O en el mío propio, entonces, en efecto, somos carnales. Somos carnales. Estamos hablando de cómo evitar los celos. Así es. Otra fuente de cómo podemos evitar los celos es esta: mejorar la comunicación para que no haya una mala interpretación de las cosas. Gloria Mire, a Dios. yo le digo a mi esposa, existen miles formas de decir la misma cosa. Quiero que me escuchen en esto. Existen miles maneras de decir lo mismo, pero a veces por la mala comunicación que nosotros tenemos, informamos de la peor manera y escogemos la peor fuente para hacerlo. Somos drásticos Así a veces. es. A veces somos drásticos. Entonces, ¿cómo se siente alguien que está robando y tú lo ves que está robando y lo coges y lo levantas a golpe? Una paloterapia. Le das golpe hasta en la conciencia. ¿Cómo se siente esa persona? Doble culpable por lo que robó y por la paliza que está recibiendo. Por lo que le hicieron, así es. Pero si está robando y tú lo ves y lo exhortas en el amor conforme a lo que la palabra te enseña, aquella persona se va a sentir de manera distinta. Y aunque en el momento te salga con grosería, eso queda redundando en su pensamiento, en su corazón. Miren que a mí me pasó algo en estos días. En estos días yo estaba comprando pescado en la calle y yo salí a comprar el pescado y el señor es como de allá del Bolívar. Y pasó una vecina. Y la vecina pasó sobre nosotros. Y yo le dije, vecina, buenos días. Y el señor me quedó mirando. Y él me mira a la cara y me dice, ¿usted no es de aquí? Yo dije, no, sí, yo soy de acá, yo nací acá. Porque es que acá muchos guajiros no saludan. Pastor, porque es que lastimosamente hay cosas que no sé por qué se pierden, ¿ya? Y lo traigo a colación con respecto a lo que ustedes están diciendo. Porque a veces hay cosas que dejamos de hacer. Sabiendo, la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo trae edificación, no todo me edifica. Yo quiero responderle a una persona que está acá, que se llama Nuria Peñaranda. Amén, pastor, diga. Ella dice, sí, aunque uno siempre, mejor dicho, yo quiero entenderle esto. Ella dice, según por lo que me está diciendo, ella dice que aunque uno esté en Cristo y busque a Dios, el pasado siempre va a estar allí, el pasado no se borra. Pero es que no se trata de eso. Quiero explicarte esto, mujer. Jesucristo, cuando llegamos a Cristo, con un pasado lleno de tinieblas, con un pasado frustrado, con un pasado atormentado, con heridas, con golpes, tu pasado siempre va a estar allí. Entonces vienes a Cristo y en Cristo comienza un proceso de restauración. Entonces Jesucristo sana las heridas de tu pasado, pero no va a borrar tu pasado. Él te enseña a vivir y a responder de la manera correcta ante el pasado que tú estuviste. Si sana es que no te duela tu pasado. Es correcto. Y esto interesante es que el pasado siempre va a estar allí, pero Jesucristo te enseña a darle manejo. ¿Por qué? Porque toda persona que tuvo un pasado viene a Cristo, tarde o temprano, el mismo proceso lo lleva a enfrentarse a su propio pasado. Entonces, cuando te enfrentes a ese pasado, ya tú tienes la respuesta que Dios te dio. Amén, así ya es. Dios te prepara para que tú enfrentes ese pasado. Entonces, ¿dónde está la fuente del perdón? Si Dios es amor. Gloria a Dios, así es. Es que no solamente es perdonar a los demás, nosotros mismos también tenemos que perdonarnos. Correcto. Porque nosotros hemos pecado contra nuestro propio cuerpo. Entonces nosotros mismos tenemos que perdonarnos también. Porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y yo lo decía ahorita, el problema no es tu pasado.
El problema es qué estás haciendo tú hoy con Él. ¿Qué has hecho con Él? ¿Cómo has en Dios, cómo lo has manejado? Mire, yo quiero explicar esto de esta manera. Sigue, pastor. Es una enseñanza. Habían dos amigos. Los dos amigos fueron los dos mejores estudiantes en el bachillerato, en la secundaria, y fueron los dos mejores estudiantes en la universidad. Se graduaron con grandes honores, pero ellos siempre eran muy unidos. Nunca en la niñez, en la adolescencia y en la etapa adulta, nunca se separaron. Ya eran jóvenes de 25 años y tomaron una decisión. Vamos a prestarnos el servicio militar. Perfecto, listo. Fueron a prestar el servicio militar, se convirtieron en los mejores marinos. Ellos eran el 1 y 2 siempre. Al ser los mejores, los llevaron a la guerra de Vietnam. Ellos allá, como eran tan buenos, los pusieron en la primera línea de combate, frente a frente al enemigo, y comenzó la lucha. Eso combatían, muertos por todas partes, despedazados por todas partes. 5 años en guerra, eso fueron muertes por todas partes. El Señor guardó a esos dos amigos. Luego se acaba la guerra y ellos decidieron dejar la milicia. Por primera vez en la vida se separaron. Uno tomó hacia el norte y otro hacia el sur. Y se separaron. Después de 10 años pasó esto. Hay un centro comercial, llega un carro Ferrari, último modelo, se baja un hombre con corbata. Tremenda percha. Con tremendo smoking. Atuendos. Unos zapatos última especie. Tremenda mujer, 2 hijos, anillos, cadena, una posición económica envidiable, y va a entrar al centro comercial. Cuando va entrando al centro comercial, allí está un indigente con el pelo largo, desnudo, con una pistola de madera, un fusil de madera, con el pelo largo. Nunca se había bañado en 10 años. Y aquel amigo elegante va entrando al centro comercial y lo ve. Y se quedó impactado. No puede ser. Mi mejor amigo lo vio, lo levantó, lloraron, se abrazaron. Moraleja de esto. Aquel amigo sucio, indigente, le preguntó: ¿cómo hiciste para cambiar? ¿Cómo hiciste para dejar esta vida? Aquel amigo sabiamente le dijo: sencillo, yo tomé la decisión en que mi pasado no me afectaría a mi futuro. Así es. ¿Y por qué tú estás así?, le pregunta el amigo. Y cuando le preguntó así, se puso en posición de combate, tomó la pistola de madera y comenzó porque yo aún todavía soy preso de aquel pasado y eso morirá conmigo. Entonces, a veces el pasado frustra el presente y te arruina el futuro. Así es. Pero tú tienes que desprenderte de tu pasado en definitiva, y más aún si tu pasado fue producido por los celos. ¿Listo? Amén. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Vamos a ir cerrando este tema. ¿O hay algún aporte más? Creemos que en la mesa con los hermanos siempre hay una respuesta. Así es, Señor. Amén. Amén. Queremos saludar por acá a nuestro hermano Carlos Manuel Bermúdez. Carlos, que Dios te bendiga. Levis Mendoza, te saludamos nuevamente. Y aquí seguimos en la mesa con los hermanos. Si hay alguna pregunta, si vamos a ir cerrando. ¿Listo? Así es, Señor. No, pastor, y con respecto a eso, podemos decirlo, tomar la cita de Romanos 8:28. Cuando tú estás en Cristo, tú entiendes esa cita. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ayudan para bien. Así es. Es decir, tu pasado puede ser una herramienta que tú utilices para edificación de otros. O puede ser la herramienta que tú utilices para destruirte tú mismo. No, y pues yo en un momento de mi vida, antes de ser cristiano, yo viví un pasado pues no muy bueno. Y eso tenía a mi esposa amargada. Tenía a mi esposa amargada por todas mis acciones,
producida por los celos precisamente. Si yo iba a jugar fútbol era un problema, si iba a la tienda era un problema, si salía con un amigo era un problema. Entonces, cuando llego a Cristo, el Señor comienza a quitarme todas esas cosas y ya le digo a mi esposa, voy para tal parte, y ella sabe que estoy allá. Se le quitó la amargura porque hubo un proceso que generó una restauración. Claro que si dejamos que el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento y damos testimonio de eso, porque es que hay que dar testimonio de eso, generamos confianza. Así es. Generamos confianza. Y esa es la sabiduría, y esa es la sabiduría que viene de lo alto, pastor. Así es, amén. Por nuestras buenas obras hallaremos tanto con Dios como los hombres esa paz que necesitamos. Amén, así es. Bueno, este es tu programa favorito, En la Mesa con los Hermanos. Un programa que nació sábado, servicio juvenil, no te lo vayas a perder, una palabra que transformará tu vida, y el domingo escuela dominical. Desde ya comenzamos a orar por ti para que sea Dios generando aquellas promesas que te pertenecen. Vamos a orar para despedir. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, bendito Dios, que tú, Padre, te muevas con poder y gloria, que cada persona que tú permitiste que hoy, bendito Dios, estuviese conectada, Señor, creemos que, Padre, ha sido de grande bendición, Señor. Gracias te damos por este programa, Dios mío. Toma esta semana, toma nuestra pastora, cada día fortalece su vida. Toma, bendito Dios, a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en su casa, Padre, que sean de mucha bendición. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Esto es En la Mesa con los hermanos. Te bendecimos. Gracias. Dios te bendiga. Oye tú. Sí, tú. Mi nombre es Ulfran Huelva. Y yo soy Angie Velázquez y tenemos una invitación de parte del cielo para ti. Así es, este sábado 24 de octubre te tendremos una gran invitación para que te conectes a nuestro servicio vía Facebook Live, donde se estará impartiendo una palabra de poder, unción y gloria, fuego. Y tú no te lo puedes perder, así que conéctate e invita a tus amigos y a tus familiares para que ellos, al igual que tú, también hagan parte de esta bendición. Nosotros somos Iglesia Cristiana Nasija Shalom, Ministerio Juvenil, Jóvenes sobre la Roca. ¡Te esperamos! Oye tú. Sí, tú. Mi nombre es Ulfran Huelva. Y yo soy Angie Velázquez y tenemos una invitación de parte del cielo para ti. Así es, este sábado 24 de octubre te tendremos una gran invitación para que te conectes a nuestro servicio vía Facebook Live, donde se estará impartiendo una palabra de poder, unción y gloria, fuego. Y tú no te lo puedes perder, así que conéctate e invita a tus amigos y a tus familiares para que ellos, al igual que tú, también hagan parte de esta bendición. Nosotros somos Iglesia Cristiana Nasija Shalom, Ministerio Juvenil, Jóvenes sobre la Roca. ¡Te esperamos!